Entonces podemos empezar. Buenos días con todos. Soy el doctor Luis Arias. Para mí, quisiera pues darles un agradecimiento de inicio por permitirme compartir e impartir algún conocimiento esencial, elemental, como es una patología que hasta hoy ha sido considerada como uno de los dolores más fuertes, más intensos por la humanidad en sí. Inclusive se ha dado una opción o un apodo como la enfermedad del suicidio que se le considera a esta patología. Doctor Luchito, préndale al micrófono. Ahí sí. Sí. Ya. Ahí sí les escucho. La anterior. No, la anterior. Ya, entonces, como les había indicado hace un momentito, con las debidas disculpas por el asunto de, yo estoy enojado un poco con la tecnología, pero bueno, ahí hacemos lo que se puede. Entonces, la condición que afecta al nervio más grande en la cara que proporciona una sensación, les había manifestado que es considerado como el dolor peor que puede existir, considerado por la humanidad y que ha sido apodado como la enfermedad del suicidio. Este es un bosquejo general, como un resumen, así viendo una vez que el doctor Martínez ya prácticamente ha dado el conocimiento real completo de la forma en que nosotros consideramos, evaluamos o prácticamente tememos a ciencia cierta el concepto para llegar al diagnóstico definitivo de una neuralgia del trigémino, evidenciando con las otras patologías que él había manifestado en lo que se refiere a neuralgia o a diagnóstico diferencial con glosofaringeo y otro tipo de afecciones de tipo odontológico y de otro tipo. Aquí más o menos de considerado pues a los síntomas básicos que son típicos, que son reales y que se presentan en la mayoría de pacientes de acuerdo a la clasificación enunciada por el doctor en la de tipo A y la de tipo B, que hoy en día puede ser a un lado o catalogado pues simultáneamente a los dos tipos de posiciones que se presentan, no necesariamente que sea la clásica o la típica o la de tipo 2, sino que simultáneamente puede haber una opción, puede haber una posibilidad de que estos síntomas se puedan presentar prácticamente en los dos lados de la carita, en una presentación pues típica dependiendo de los antecedentes que ellos tienen. Entonces, una vez que se hace la conexión, la interconexión pues de las ramas que tiene el nervio trigémino distribuidos en en la parte anterior de la cabeza, ¿no? En la región frontal, en la región del maxilar superior, en la región del maxilar inferior, donde vemos toda la distribución, que prácticamente la sensibilidad es lo que siente, es lo que evidencia los síntomas del roce, solamente por roce, por determinados como situaciones propias del individuo, como hablar, cepillarse los dientes o el contacto con el aire, y esas sensaciones que por laceración
del nervio trigémino de cualquiera de las ramas, es decir, con afectación de la rama más externa, estaríamos hablando del epineuro, donde hay desgarro, lesión, inflamación, y se evidencia pues estas parestesias, estas sensaciones que se llaman de como sensaciones convulsivas, anticonvulsivas permanentes, constantes, que pueden presentarse en la zona de distribución prácticamente de los nervios, de las ramas del nervio trigémino. Esa es la distribución también posterior, donde hay una distribución permanente, constante, y las interconexiones que también pueden presentar en los hábitos, en las situaciones propias del paciente, pues la inervación posterior de la cabeza, donde están los nervios occipital mayor, menor y tercer nervio occipital, que están interconectados por las conexiones o por las sinapsis que establecen con las raíces C2, C3, C4, y también podría haber un poco de problemas de conexiones o interconexiones con el nervio trigémino. ¿Sí? El ganglio de Gasser, que es el básico con fines también de tratamiento, porque ahí la distribución que tiene cuerpos neuronales con fibras sensitivas, ¿no? De manera ipsilateral, que controla la mucosa oral, los dientes, los 2/3 anteriores de la lengua. Tiene también una composición de neuronas motoras que corresponden a los músculos también del control de la masticación. Y como su distribución, como dijeron anteriormente, si es en la cavidad de Meckel, rodeada de dura madre, en el que se reparten las 3 ramas principales del trigémino. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estas ramitas del ganglio de Gasser, pues lleva la información sensorial a la cara y estructuras craneales, y todo estos convergen en el ganglio y en las meninges, básicamente. Entonces, las fibras que se reparten en las 3 ramas no se hace de manera igualitaria o de manera unificada. Siempre hay una mayor distribución, sobre todo en las B1, que se le ha considerado como terminología para señalarle al nervio oftálmico. Entonces, la B1 aporta la mayor cantidad de fibras provenientes de las membranas cerebrales. Además, tiene fibras simpáticas y parasimpáticas, y que proceden del ganglio simpático superior, y fibras parasimpáticas que inervan estructuras vasculares como la carótida interna y ganglio esplenopalatino. Ya, la distribución a raíz del ganglio de Gasser, que vienen las fibras de la periferia cuyo cuerpo está en el ganglio de Gasser, y dan proyecciones sobre los núcleos trigeminales situados en el tronco cerebral, que ya fue motivo de la vista que realizó el doctor Martínez. Adelante. Sí, continuamos. Esa distribución ya se vio las conexiones que existen con los núcleos del tálamo, y de aquí se podrán hacer las conexiones directamente a la corteza cerebral S2, S3 para la localización, la evidencia del dolor, de las características del nervio del trigémino. Igual tenemos una distribución del nervio de una vista frontal, una vista superior, y prácticamente nos centramos ya un poco más en los caracteres propios de la evaluación clínica que hacemos en estos tipos de pacientes, sumando algunos caracteres que ya se mencionó en la charla anterior. Pacientes de más de 60 años, frecuente más en mujeres, incidencia de 4 por cada 100.000 habitantes. La clasificación: neuralgia clásica y neuralgia típica. La neuralgia clásica, con estos caracteres que ya se mencionó, y les voy a hacer un recorderis así breve, como mismo la característica de la enfermedad. Choque agudo, puñalada, inicio repentino que va y viene, tiempos sin dolor, descarga eléctrica, sensación de dolor, dolor punzante tipo martilleo, y dolor en los dientes, en la mejilla, en el ojo y en la frente.
La atípica presenta dolores caracterizados como quemaduras, puñaladas, dolor constante. Hay una variedad que se llaman síntomas extraños como tips, hinchazón, enrojecimiento, pinchazos, que necesariamente no deben o no concuerdan o no son parte de los síntomas clásicos. Sin embargo, son situaciones alternas que no es posible. Para aclarar, se deberá nuevamente hacerse la evaluación respectiva o consultar nuevamente al doctor o al médico para que se haga una buena diagnóstico referencial. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la diferencia entre clásica y atípica es que en realidad en la clásica no hay deficiencia neurológica y no se puede atribuir otro trastorno. Así, como un esquema generalizado de los caracteres que había nombrado, ¿sí? Y donde se evidencia pues la clasificación, ¿sí? Evidenciando los caracteres típicos de la clásica y de la atípica, y también la presentación de las dos formas que puede presentarse al mismo tiempo. Los disparadores que se llaman cuando hay crisis, ¿sí? Al masticar, al hablar, al besar, al sonreír, toque ligero al aire, cepillarse los dientes, afeitarse, ducharse o tomar líquidos fríos o calientes. El diagnóstico diferencial, considero que es importante hacerse estas 6 preguntitas para poder complementar el criterio y las situaciones que dijeron hace un momento para hacer un diagnóstico preciso, conciso y validero para los fines consiguientes. Considero importante este tipo de preguntas para evaluar un diagnóstico o tratar de llegar a un diagnóstico preciso de la neuralgia o de la neuralgia del trigémino. El dolor aparece en forma de ataques. La mayoría de estos ataques son de corta duración. Tiene alguna ocasión ataques extremadamente cortos. Son las crisis unilaterales. Las crisis ocurren en el territorio del trigémino y tienen síntomas autonómicos bilaterales. Examen físico, igual lo que hemos visto anteriormente, en examen neurológico completo. Si el examen es normal, una neuralgia clásica, y si hay alteración neurológica, se habla de una neuralgia atípica. Exámenes complementarios, la resonancia magnética de primera línea, donde encontramos pues enfermedades o algún tumor del ángulo pontocerebeloso o tal vez de la patología esta de esclerosis múltiple, pero más evidente podemos evidenciar pues un tumor del ángulo pontocerebeloso, que es el que está causando estos inconvenientes. Tratamiento es el fin real, es el fin concreto, y directamente es lo que nos vamos a hablar en este momento para considerar un tratamiento adecuado, un manejo adecuado, porque realmente ese tipo de patología de la neuralgia trigémino, como les decía hace un momento, pues sí trae muchos inconvenientes, trae muchos problemas, inclusive como que se la considera como la enfermedad del suicidio, pues sí ha habido que tomar muy en cuenta, muy en consideración a esta patología. La patología en sí, pues, revierte con anticonvulsivos por las características del dolor paroxístico, convulsivo, permanente, como tics, que a veces consideran, y obviamente moduladores o medicaciones que combaten este tipo de accionar, de sintomatología, pues evidentemente tenemos a la cabeza este tipo de fármacos que modulan, revierten estos comportamientos, estos sintomatología de la neuralgia trigémina. Tenemos evidencia de que entre los anticonvulsivos el más representativo
sería la carbamazepina en la dosis que hemos puesto ahí de 300 a 2400 miligramos, pero este medicamento, pues a la larga o conforme se va administrando, pues tenemos que tener cuidado por las alteraciones hepáticas y discalcias sanguíneas que pueden causar. De ahí que es muy importante los niveles terapéuticos que debe existir y el control permanente y periódico en sangre para ver las dosis terapéuticas óptimas que tiene que existir para el manejo o para el uso de este fármaco como Tegretol, que actualmente se le conoce. Entonces se recomienda controles periódicos para evitar hepatotoxicidad y algún problema de coagulación. Una alternativa, pues esto consideraremos como un nivel de evidencia A hasta el momento actual. Tenemos otro fármaco que también tiene las mismas particularidades, las mismas características que la carbamazepina, como es la oscarbazepina, que en dosis de 600 a 1800 miligramos, misma eficacia como se note aquí, y no es hepatotóxica. El nivel de evidencia, como dijimos anteriormente, para carbamazepina es A y para oscarbazepina es B. Con esos medicamentos, pues consideramos que está controlado un 70% toda la sintomatología que causa la neuralgia del trigémino. Tenemos otro grupo que se llaman otras, a la cabeza baclofeno, que podemos utilizar de 40 a 80 miligramos día, que disminuye el número de crisis, básicamente esa es su función. Hay otra opción, la motrigina a 400 miligramos día, pimosida 4 a 12 miligramos día, tocainida 12 miligramos día, que tienen un bajo nivel de aceptación, es decir, un nivel C, que también puede utilizarse. También hay un pequeño grupo también estudiado que también se ha hecho un seguimiento, los, como antiepilépticos, la fenitoína, el clonazepam y los receptores alfa 1, alfa 2, gabapentina, valproato y pregabalina. Ahora, cuando hay una neuralgia trigeminal refractaria, tenemos a considerar estos fármacos que están en ensayos, o se ha hecho estudios permanentes, constantes, donde se ha hecho un seguimiento de esta refractariedad de la neuralgia del trigémino, utilizando tanto toxinas, tipo toxinas botulínicas, utilizando otro tipo de antidepresivos de tercera generación, y también los triptanos, que aparte de eso, también los inhibidores o los selectos de la tipo la lidocaína, que también se está utilizando para bloquear paroxismos. Entonces, dentro del grupo de los triptanos, el más representativo, el más evidencial, tenemos el sumatriptán. ¿Qué hace este sumatriptán? Conduce, o a qué lleva, o qué es lo que su mecanismo de acción. Conduce a una sensibilización central reducida en humanos, la misma que es específica del dermatoma del trigémino. ¿Cómo lo hace? Funciona en el receptor presináptico entre las fibras de las neuronas sensoriales primarias y las neuronas secundarias. Una composición diferente de los subtipos de fibras sensoriales explica el papel del sistema trigeminal en comparación con el sistema somatosensorial extracefálico. Es decir, los triptanos funcionan contra la nocicepción del trigémino. Ahora hay un estudio piloto de inyección de onoxabotulintoxina hacia el ganglio esfenopalatino para el tratamiento del trigémino clásico. Esto fue hecho por Crespi Bratap y publicado el 5 de julio de 2019. Hubo respuesta para los pacientes con neuralgia del trigémino refractaria. Es decir, se utilizó esta inyección en el ganglio esfenopalatino utilizando multiguías en pacientes que neuralgia del trigémino fue bien tolerada y se redució el número de ataques desde el inicio hasta la semana 5 a 8. La cosamida para la neuralgia del trigémino refractaria es un anticonvulsivo de tercera generación, tiene menos efectos secundarios, ejecuta un tratamiento potencial para el alivio del dolor facial.
Otra opción, como les había indicado anteriormente, pues tenemos la lidocaína intravenosa para la neuralgia del trigémino con dolor facial persistente. Esto fue realizado y elaborado por Chundrit Deborah Primer. Y la primera publicación fue en mayo del 2014. Listo. Con esto hemos hecho pues una situación al alcance de lo que realmente hoy tenemos para, en la parte desde el punto de vista farmacológico, revertir parcialmente, temporalmente, la sintomatología de la neuralgia del trigémino. Y ahora, frente a una situación de refractariedad, también tenemos a consideración la terapia intervencionista, que está repuntando con mejores resultados para prolongar y mejorar la calidad de vida de estos pacientes que realmente sufren, padecen y tienen muchos inconvenientes en el quehacer tanto diario como de su trabajo. Eso es todo. Muchas gracias.